Capítulo 1. La familia lamenta. Caín toma a Luluba y se mudan. 1. Cuando Luluba oyó las palabras de Caín, ella lloró y se fue a llamar a su padre y madre, y les contó cómo fue que Caín había matado a su hermano Abel. 2. Entonces ellos todos lamentaron y levantaron sus voces, y pegaban sus caras, y tiraron polvo sobre sus cabezas, y rasgaban sus ropas, y salieron y vinieron al lugar a donde Abel fue asesinado. 3. Y ellos le encontraron acostado sobre la tierra, muerto, y bestias alrededor de él, mientras ellos lloraron y clamaron por este justo. Desde su cuerpo, por motivo de su pureza, salía el olor de especies dulces. 4. Y Adán le llevó, sus lágrimas corriendo por su cara, y se fue a la cueva de tesoros, donde él le acostó, y le arropó con especies dulces y mirra. 5. Y Adán y Eva continuaron al lado de su entierro en gran luto 140 días. Abel tenía 15 años y medio de edad, y Caín 17 años y medio. 6. Acerca de Caín, cuando el luto por su hermano se había acabado, él tomó su hermana Luluba y vino a ella, sin permiso de su padre y madre, porque ellos no podían protegerle a ella de él, por motivo de su corazón pesado. 7. Él entonces bajó a la base de la montaña, lejos del jardín, cerca al lugar a donde él había matado a su hermano. 8. Y en ese lugar había muchos árboles de frutas y árboles de bosque. Su hermana le parió hijos, quienes en su turno comenzaron a multiplicarse por grados hasta que ellos llenaron ese lugar. 9. Pero acerca de Adán y Eva, ellos no se vinieron juntos luego del funeral de Abel, por 7 años. Pero luego de esto, Eva concibió, y cuando ella estaba embarazada, Adán le dijo a ella: ven, tomemos una ofrenda y ofrezcámosla a Yahvé, y pidámosle a él que nos dé un niño lindo, en quien nosotros pudiésemos hallar conforte, y quien pudiésemos unir en matrimonio a la hermana de Abel. 10. Entonces ellos prepararon una ofrenda y la trajeron al altar, y la ofrecieron ante Yahvé, y comenzaron a rogarle a él que acepte su ofrenda, y que les dé una buena descendencia. 11. Y Yahvé oyó a Adán y aceptó su ofrenda. Entonces ellos adoraron, Adán y Eva, y su hija, y bajaron a la cueva de tesoros y pusieron una lámpara en ella, que quemara de noche y de día, ante el cuerpo de Abel. 12. Entonces Adán y Eva siguieron ayunando y orando hasta que vino el momento de Eva que ella debiese dar luz, cuando ella dijo a Adán: yo deseo ir a la cueva en la roca, para parir en ella. 13. Y él dijo: anda, y toma contigo tu hija que te atienda, pero yo me quedaré en esta cueva de tesoros ante el cuerpo de mi hijo Abel. 14. Entonces Eva hizo caso a Adán, y se fue, ella y su hija. Pero Adán se quedó solo en la cueva de tesoros. Capítulo 2. Un tercer hijo nace a Adán y Eva. 1. Y Eva produjo un hijo que era perfectamente hermoso en figura y de cara. Su belleza era como la de su padre Adán, pero aún más lindo. 2. Entonces Eva fue confortada cuando ella le vio, y se quedó 8 días en la cueva. Entonces ella envió su hija a Adán para decirle que viniera y vea al niño y que le nombre a él. Pero la hija quedó en su lugar al lado del cuerpo de su hermano, hasta que regresó Adán. Así hizo ella. 3. Pero cuando vino Adán y vio la apariencia linda del niño, su hermosura, su figura perfecta, él se regocijó por él, y fue confortado por Abel. Entonces él nombró al niño Set, lo cual significa: el poderoso ha oído mi oración, y me ha liberado de mi aflicción. Pero también significa poder y fuerza. 4. Entonces luego que Adán había nombrado al niño, él regresó a la cueva de tesoros, y su hija regresó de vuelta a su madre. 5. Pero Eva continuó en la cueva, hasta que se cumplieron 40 días, cuando ella vino a Adán, y ella trajo consigo al niño y su hija. 6. Y ellos vinieron al río de agua, a donde Adán y su hija se lavaron, debido a su tristeza por Abel, pero Eva y el bebé se lavaron para purificación. 7. Entonces ellos regresaron, y tomaron una ofrenda, y subieron a la montaña y la ofrecieron, por el bebé, y Yahvé aceptó su ofrenda, y envió su bendición sobre ellos, y sobre su hijo Set, y ellos regresaron a la cueva de tesoros. 8. Acerca de Adán, él no conoció otra vez a su mujer Eva, todos los días de su vida,
ni tampoco nació de ellos ninguno más, sino solo esos 5, Caín, Luluba, Abel, Aclia, y Set solamente. 9 Y Set creció en estatura y en fuerza, y comenzó a ayunar y orar, fervientemente. Capítulo 3 Satanás aparece como una mujer hermosa tentándole a Adán, diciéndole que él es todavía un joven. Pasa tu juventud en alegría y placer. Las formas distintas que toma Satanás. 1 Acerca de nuestro padre Adán, al final de 7 años del día que él se había separado de su mujer Eva, Satanás le envidió, cuando él le vio así separado de ella, y peleó para hacerle vivir con ella otra vez. 2 Entonces se levantó Adán y subió arriba de la cueva de tesoros, y continuó durmiendo ahí noche tras noche. Pero tan pronto que era luz cada día, él bajaba a la cueva, para orar ahí y para recibir una bendición de ella. 3 Pero cuando era anochecer él subía al techo de la cueva, a donde él dormía solo, por temor que le venciese Satanás. Y él siguió así aparte 39 días. 4 Entonces Satanás, el que odia todo el bien, cuando él vio a Adán así solo, ayunando y orando, le apareció a él en la forma de una mujer hermosa, quien vino y se paró ante él en la noche del día 40, y le dijo a él: 5 Adán, desde el momento que ustedes han habitado en esta cueva, nosotros hemos experimentado gran paz de ti, y tus oraciones nos ha llegado, y hemos sido confortados acerca de ti. 6. Pero ahora, oh Adán, que tú te has trepado sobre el techo de la cueva para dormir, nosotros hemos tenido nuestras dudas acerca de ti, y gran tristeza nos ha venido encima de nosotros por causa de tu separación de Eva. Entonces otra vez, cuando tú estás sobre el techo de esta cueva, tu oración se derrama, pero tu corazón vacila de lado a lado. 7 Pero cuando tú estabas en la cueva tu oración era como fuego concentrado, bajaba a nosotros, y tú encontraste descanso. 8 Entonces yo también me afligí por tus hijos que están separados de ti, y mi tristeza es grande acerca del asesinato de tu hijo Abel, porque él fue justo, y por un hombre justo todos se afligirán. 9 Y yo me regocijé sobre el nacimiento de tu hijo Set, pero luego de un ratito yo me entristecí grandemente sobre Eva, porque ella es mi hermana. Porque cuando Dios envió un profundo sueño sobre ti, y la sacó fuera de tu lado, él también me sacó a mí afuera con ella. Pero él la exaltó a ella poniéndola a ella contigo, mientras él me rebajó a mí. 10 Yo me regocijé sobre mi hermana por ella estar contigo, pero Dios me había hecho una promesa anteriormente, y me dijo: no te aflijas, cuando Adán haya subido sobre el techo de la cueva de tesoros, y se ha separado de Eva su mujer, yo te enviaré a ti a él, tú te unirás a ti misma a él en matrimonio, y le tendrás a él 5 hijos, como Eva le tuvo 5. 11. Y ahora mira. La promesa de Dios para mí se ha cumplido, porque es Él quien me ha enviado a ti para las bodas, porque si tú me tomas, yo te tendré niños más finos y mejores que esos de Eva. 12 Entonces otra vez, tú eres todavía aún un joven, no acabes tu juventud en este mundo en tristeza, sino pasa tus días de tu juventud en alegría y placer. Porque tus días son pocos y tus pruebas son muchas. Sé fuerte, termina tus días en este mundo en regocijo. Yo tomaré placer en ti, y tú te regocijarás conmigo en este asunto, y sin temor. 13 Levántate, ahora, y cumple la orden de tu Dios. Ella entonces se acercó a Adán, y le abrazó. 14 Pero cuando vio Adán que ella le debiese vencer, él oró a Yahvé con un corazón ferviente que le libere de ella. 15 Entonces Yahvé envió su palabra a Adán, diciendo: oh Adán, esa figura es de la que te habló el poder y majestad, él no está dispuesto favorablemente hacia ti, sino que se muestra a sí mismo a ti en un momento en la forma de una mujer, en otro momento en la semejanza de un enviado, en otras ocasiones en la similitud de una serpiente, y en otra ocasión, en la similitud de un dios, pero él hace todo eso solamente para destruir tu alma. 16. Ahora, por lo tanto, oh Adán, entendiendo tu corazón, yo te he liberado muchas veces de sus manos, para demostrarte que yo soy un Dios misericordioso, y que yo deseo tu bien, y que yo no deseo tu ruina.
Capítulo 4. Adán ve al adversario en sus colores verdaderos. 1. Entonces Yahvé ordenó a Satanás que se mostrara a sí mismo a Adán claramente, en su propia forma horrenda. 2. Pero cuando Adán le vio, él temió, y tembló al verle a él. 3. Y Yahvé le dijo a Adán, mira a este diablo, y a su vista horrenda, y sepas que él es quien te hizo caer de la iluminación a la oscuridad, de la paz y descanso a trabajo y miseria. 4. Y mírale, oh Adán, a él, quien dijo de sí mismo que él es Dios. ¿Puede Yahvé ser negro? ¿Tomaría Yahvé la forma de una mujer? ¿Existe alguno más fuerte que Yahvé? ¿Y puede él ser vencido? 5b. Entonces, oh Adán, y mírale atado en tu presencia, en el aire, incapaz de huirse. Por eso, yo te digo a ti, no le tengas miedo, desde ahora en adelante ten cuidado, y vélate de él, en cualquier cosa que él te haga. 6. Entonces Yahvé echó a Satanás de delante de Adán, a quien él fortaleció, y cuyo corazón él confortó, diciéndole a él, vete abajo a la cueva de tesoros, y no te separes a ti mismo de Eva, yo apagaré todo el deseo animal en ti. 7. Desde esa hora les dijo a Adán y Eva, y ellos disfrutaron descanso por el mandamiento de Dios. Pero Yahvé no hizo algo semejante a ninguno de la semilla de Adán, sino solo a Adán y Eva. 8. Entonces Adán adoró ante Yahvé, por haberle liberado, y por haberle detenido sus pasiones. Y él vino abajo de encima de la cueva, y habitó con Eva como anteriormente. 9. Esto terminó a los 4 días de su separación de Eva. Capítulo 5. Satanás pinta un cuadro brillante para que Set lo considere. 1. Acerca de Set, cuando él tenía 7 años, él reconocía el bien y el mal, y era consistente ayunando y orando, y pasó todas sus noches rogándole a Yahvé por misericordia y perdón. 2. Él también ayunó cuando traía su ofrenda cada día, más de lo que hizo su padre, porque él era de una mirada linda, parecido a un enviado Yahvé. Él también tenía un buen corazón, preservaba las cualidades mejores de sí mismo, y por esta razón él traía su ofrenda cada día. 3. Y Yahvé estaba agradado con su ofrenda, pero él estaba también agradado con su pureza. Y él continuaba así haciendo la voluntad de Yahvé, y de su padre y madre, hasta que él tenía 7 años. 4. Después de eso, mientras él bajaba desde el altar, cuando había terminado su ofrenda, Satanás le apareció a él en la forma de un enviado hermoso, brillante con luz, con una vara de luz en su mano, habiéndose ceñido con un cinto de luz. 5. Él le saludó a Set con una sonrisa hermosa, y comenzó a engañarle con palabras bonitas, diciéndole a él, oh Set, ¿por qué te quedas en esta montaña? Porque es difícil, lleno de rocas y de arena, y de árboles sin ninguna buena fruta, una desolación sin casas y sin pueblos, ningún buen lugar para habitar. Y todo es calor, cansancio, y problemas. 6. Él dijo además, pero nosotros habitamos en lugares hermosos, en otro mundo que esta tierra. Nuestro mundo es uno de luz y nuestra condición es de lo mejor, nuestras mujeres son más deseables que cualquiera de las otras, y yo deseo que tú, oh Set, te tomes para ti una de ellas, porque yo veo que tú eres lindo para la vista, y en esta tierra no existe ni una mujer suficientemente buena para ti. Además, todos los que viven en este mundo son solamente 5 almas. 7. Pero en nuestro mundo, existe muchísimos hombres y muchas muchachas, cada una más linda que la otra. Yo desearía, por eso, quitarte de aquí, para que tú puedas ver mis familiares y ser casado con la cual te guste. 8. Tú entonces habitarás al lado mío y estarás en paz, tú serás llenado con esplendor y luz, como nosotros estamos. 9. Tú te quedarás en nuestro mundo, y descansarás de este mundo y su miseria, tú nunca más te sentirás debilitado y cansado, tú nunca más traerás una ofrenda, ni peticionar misericordia, porque tú no cometerás más pecados ni serás desviado por pasiones. 10. Y si tú me hicieses caso a lo que yo te digo, tú tomarás para ti una de mis hijas, porque con nosotros no es pecado hacer eso, ni se considera lujuria de animal. 11. Porque en nuestro mundo nosotros no tenemos ningún Dios, sino que nosotros todos somos dioses, nosotros todos somos de la luz,
celestiales, poderosos, fuertes, y honorables. Capítulo 6. La conciencia de Set le ayuda. Él regresa a Adán y Eva. 1. Cuando Set oyó estas palabras él estaba asombrado, e inclinó su corazón a los dichos traicioneros de Satanás, y le dijo a él: dijiste que hay otro mundo creado además de este, y otras criaturas más hermosas que las criaturas que están en este mundo. 2. Y Satanás dijo: sí, mira, tú me has oído, pero yo aún les honraré a ellos y sus caminos en tu audiencia. 3. Pero Set le dijo a él: tus palabras me han asombrado, y tu descripción bonita de todo eso. 4. Pero yo no puedo ir contigo hoy día, no hasta que yo me haya ido a mi padre Adán y a mi madre Eva, y haya contado a ellos todo lo que tú me has dicho a mí. Entonces si ellos me dan permiso de ir contigo, yo iría. 5. Otra vez Set dijo: yo tengo miedo de hacer cualquier cosa sin el permiso de mi padre y madre, por si yo pereciera como mi hermano Abel, y como mi padre Adán, quien transgredió el mandamiento de Yahvé. Pero, mira, tú conoces este lugar, ven, y encuéntrame aquí mañana. 6. Cuando Satanás oyó esto, él le dijo a Set: si tú le cuentas a tu padre Adán lo que yo te he contado, él no te permitirá venir conmigo. 7. Pero hazme caso, no le cuentes a tu padre y madre lo que yo te he dicho, sino ven conmigo hoy día, a nuestro mundo, donde tú verás cosas hermosas y te divertirás ahí, y juega este día entre mis niños, mirándoles y llenándote de alegría, y regocíjate para siempre. Entonces yo te traeré a ti de vuelta a este lugar mañana, pero si tú prefirieses vivir conmigo, así sería. 8. Entonces Set contestó: el espíritu de mi padre y de mi madre, depende de mí, y si yo me escondiese de ellos un solo día, ellos se morirán, y Dios me sostendrá culpable de pecar en contra de ellos. 9. Y excepto que ellos saben que yo he venido a este lugar para traer a él mi ofrenda, ellos no se separarían de mí por una sola hora, ni debería yo ir a cualquier otro lugar, a menos que ellos me dejen. Pero ellos me tratan a mí lo más amablemente, porque yo regreso de vuelta a ellos rápidamente. 10. Entonces Satanás le dijo a él: ¿qué te sucedería a ti si tú te escondieras de ellos una noche, y regresarías a ellos al amanecer? 11. Pero Set, cuando él vio cómo él seguía hablando, y que él no le quería dejar, corrió, y subió al altar, y extendió sus manos hacia Yahvé, y buscó liberación de él. 12. Entonces Yahvé envió su palabra, y maldijo a Satanás, quien huyó de él. 13. Pero acerca de Set, él había subido al altar, diciéndose así en su corazón: el altar es el lugar de ofrenda, y Yahvé está ahí, un fuego sobrenatural lo consumirá, así Satanás será incapaz de herirme, y no me quitará para allá. 14. Entonces Set bajó del altar y se fue a su padre y madre, quienes él encontró en el camino, anhelando oír su voz, porque él había tardado un rato. 15. Él entonces comenzó a contarles lo que le había acontecido por Satanás, bajo la forma de un enviado. 16. Pero cuando Adán oyó su historia, él besó su cara, y le advirtió en contra de ese enviado, diciéndole que fue Satanás quien apareció así a él. Entonces Adán tomó a Set, y ellos se fueron a la cueva de tesoros, y se regocijaron ahí dentro. 17. Pero desde ese día en adelante Adán y Eva nunca se separaban de él, a cualquier lugar que él fuese, ni por su ofrenda o por algún otro motivo. 18. Esta señal le sucedió a Set, cuando él tenía 9 años de edad. Capítulo 7. Set se casa con Aclia. Adán vive para ver nietos y bisnietos. 1. Cuando nuestro padre Adán vio que Set era de un corazón maduro, él deseó que él se case, por si apareciese el enemigo a él otra vez, y le venza. 2. Así que Adán dijo a su hijo Set: yo deseo, oh mi hijo, que tú tomes a tu hermana Aclia, la hermana de Abel, para que ella te tenga hijos, quienes repletarán la tierra, según la promesa de Yahvé a nosotros. 3. No temas, oh mi hijo. No hay desfavor en ello. Yo deseo que tú te cases, por temor que el enemigo te venza. 4. Sin embargo Set no deseaba casarse, pero en obediencia a su padre y madre, él no dijo ninguna palabra. 5. Así que Adán le casó a Aclia.
y él tenía 15 años. 6 Pero cuando él tenía 20 años, él procreó un hijo, a quien llamó Enos, y entonces así procreó otros niños a él. 7. Entonces Enos creció, se casó, y procreó a Cainán. 8 Cainán también creció, se casó, y procreó a Mahalaleel. 9 Esos padres nacieron durante la vida de Adán, y habitaron en la cueva de tesoros. 10 Entonces fueron los días de Adán 930 años, y los de Mahalaleel 100, tenía 535 años cuando Adán. Pero Mahalaleel, cuando él había crecido, amaba ayunar, orar, y laboraba duro, hasta que se acercaba el final de los días de nuestro padre Adán. Capítulo 8 Las últimas palabras asombrosas de Adán. Él predice el diluvio. Él exhorta su descendencia al bien y revela ciertos misterios de la vida. 1 Cuando nuestro padre Adán vio que su fin estaba cerca, él llamó a su hijo Set, quien vino a él en la cueva de tesoros, y él le dijo: 2 Set, mi hijo, tráeme tus hijos y tus nietos, para que yo derrame mi bendición sobre ellos antes de que muera. 3 Cuando Set oyó estas palabras de su padre Adán, se fue de él, derramó un chorro de lágrimas sobre su cara, y juntó sus hijos y los hijos de sus hijos, y les trajo a su padre Adán. 4 Pero cuando nuestro padre Adán les vio a ellos alrededor de él, él lloró al tener que ser separado de ellos. 5 Y cuando ellos le vieron a él llorando, ellos todos lloraron juntos, y cayeron sobre su cara diciendo: ¿Cómo serás tú removido de nosotros, oh nuestro padre? ¿Y cómo te recibirá la tierra y te esconderá de nuestros ojos? Así lamentaron ellos mucho, y en palabras parecidas. 6 Entonces nuestro padre Adán les bendijo a todos ellos, y le dijo a Set, luego de que él les había bendecido: 7 Oh Set, mi hijo, tú conoces este mundo, que está lleno de tristeza, y de cansancio, y tú conoces todo lo que nos ha acontecido, por nuestras pruebas en ello. Yo por eso te ordeno en estas palabras, que guarden la inocencia, que sean puros y justos, y confiados en Yahvé, y que no se inclinen hacia los discursos de Satanás, ni a las apariciones en cual él se mostrará a sí mismo a ustedes. 8 Pero guarda los mandamientos que yo te doy a ti este día, entonces dáselos de igual modo a tu hijo Enos, y que Enos se los dé a su hijo Cainán, y Cainán a su hijo Mahalaleel, para que este mandamiento se quede firme entre todos tus hijos. 9 Oh Set, mi hijo, el momento que esté muerto, lleven mi cuerpo y embalsámalo con mirra, aloe, y casia, y déjenme aquí en esta cueva de tesoros en cual están todos estos símbolos los cuales Yahvé nos dio del jardín. 10 Oh mi hijo, luego de esto vendrá un diluvio e inundará toda criatura, y eximirán solamente 8 almas. 11. Pero permitan a esos a quienes eximieren de entre tus hijos en ese momento, llevar mi cuerpo con ellos fuera de esta cueva, y cuando ellos lo hayan llevado con ellos, que el mayor entre ellos ordene a sus hijos que acuesten mi cuerpo en un barco hasta que la inundación haya sido apaciguada, y ellos salgan del barco. 12 Entonces ellos llevarán mi cuerpo y lo acostarán en el medio de la tierra, poco luego que ellos hayan sido salvados de las aguas del diluvio. 13 Porque el lugar a donde mi cuerpo será acostado es el medio de la tierra, Yahvé vendrá desde ahí y salvará a todos nuestros familiares. 14 Pero ahora, oh Set, mi hijo, colócate a la cabeza de tu pueblo, atiéndelos y vigila sobre ellos en el temor de Yahvé, y dirígelos en el buen camino. Ordénales que ellos ayunen para Yahvé, y Geísals entender que ellos no deben hacerle caso a Satanás, por si él les destruyese a ellos. 15 Entonces, otra vez, separa tus hijos y los hijos de tus hijos de los hijos de Caín, nunca les permitas a ellos jamás mezclarse con esos, ni se acerquen a ellos ni en sus palabras o en sus obras. 16. Entonces Adán permitió su bendición descender sobre Set, y sobre sus hijos, y sobre todos los hijos de sus hijos. 17 Él entonces se volvió a su hijo Set, y a Eva su mujer, y les dijo a ellos: preserva este oro, este incienso, y esta mirra, que Yahvé nos ha dado como un símbolo, porque en los días que están viniendo, un diluvio inundará la creación entera.
Pero aquellos quienes entrarán dentro del arca llevarán con ellos el oro, el incienso, y la mirra, juntos con mi cuerpo, y acostarán al oro, el incienso, y la mirra, con mi cuerpo en el medio de la tierra. 18 Entonces, luego de mucho tiempo, la ciudad en cual se encuentra el oro, el incienso, y la mirra, con mi cuerpo, será despojada. Pero cuando sea despojada, el oro, el incienso, y la mirra serán cuidados con el despojo que se guarda, y ninguno de ellos perecerá, hasta que la palabra de Yahvé, hecho hombre venga, cuando reyes los llevarán, y se lo ofrecerán a él, oro en simbolismo de ser rey, incienso en simbolismo de ser el Dios del cielo y la tierra, y la mirra en simbolismo de su sufrimiento. 19. Oro también, como un símbolo de su victoria ante Satanás, y todos nuestros enemigos, incienso como símbolo de que él se levantará de los muertos, y será exaltado arriba de todas las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, y la mirra en símbolo de que él beberá bilis amargo, y sentirá los dolores del Seol por Satanás. 20 Y ahora, oh Set, mi hijo, mira, yo te he revelado a ti secretos escondidos, los cuales Dios me ha revelado a mí. Guarda mi mandamiento, para ti mismo, y para tu pueblo. Capítulo 9 La muerte de Adán. 1 Cuando Adán había terminado de dar su mandamiento a Set, sus miembros fueron soltados, sus manos y pies perdieron todo poder, su boca se volvió muda, y su lengua cesó de hablar enteramente. Él cerró sus ojos y cedió el espíritu. 2 Pero cuando sus hijos vieron que él estaba muerto, se tiraron ellos mismos sobre él, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, llorando. 3 La muerte de Adán sucedió al final de 930 años que él vivió sobre la tierra, en el día 15 de Barmudé, tras la observación de una epacta del sol, a la 9ª hora. 4. Fue en un 6º día de la semana, el mismo en cual él fue creado, y en cual él descansó, y la hora en cual él se murió, fue la misma a la cual él había salido del jardín. 5 Entonces Set le envolvió bien a él, y le embalsamó con muchas especies dulces, de árboles puros y de la montaña pura, y recostó su cuerpo en el lado oriental del interior de la cueva, al lado del incienso, y puso enfrente de él un pedestal de lámpara que se mantenía quemando. 6 Entonces sus hijos se pararon ante él llorando y lamentando por él la noche entera hasta el amanecer. 7 Entonces Set y su hijo Enos, y Cainán, el hijo de Enos, salieron y llevaron buenas ofrendas para presentar ante Yahvé, y ellos vinieron al altar sobre cual Adán había ofrecido dádivas a Dios, cuando él solía ofrecer. 8 Pero Eva les dijo, esperen hasta que nosotros hayamos primero pedido a Yahvé que acepte nuestra ofrenda, y que guarde con él el alma de Adán su siervo, y que lo lleve al descanso. 9 Y ellos todos se pararon y oraron. Capítulo 10 Adán fue el primero. 1. Y cuando ellos habían terminado su oración, la palabra de Yahvé vino y les confortó a ellos por su padre Adán. 2 Luego de esto, ellos ofrecieron sus dádivas por ellos mismos y por su padre. 3 Y cuando ellos habían terminado su ofrenda, la palabra de Yahvé vino a Set, el mayor entre ellos, diciéndole a él, oh Set, Set, Set. 3 veces. Como yo estaba con tu padre, así también estaré yo contigo, hasta el cumplimiento de la promesa que yo le hice a él, tu padre, diciendo, yo enviaré mi palabra y te salvaré a ti y a tu semilla. 4 Pero acerca de tu padre Adán, guarden ustedes el mandamiento que él te dio, y separa tu semilla de la de Caín tu hermano. 5 Y Yahvé retiró su palabra de Set. 6. Entonces Set, Eva, y sus niños, bajaron de la montaña a la cueva de tesoros. 7 Pero Adán fue el primero, de la línea de la semilla, cuya vida murió en la tierra de Edén, en la cueva de tesoros, porque ninguno había muerto anterior a él, excepto su hijo Abel, quien murió asesinado. 8 Entonces todos los hijos de Adán se levantaron, y lloraron por su padre, e hicieron ofrendas por él, 140 días. Capítulo 11 Set se vuelve cabeza de los hijos de Yahvé, la tribu de gente más feliz y justa que jamás vivió. 1 Luego de la muerte de Adán y de Eva, Set separó sus hijos,
y los hijos de sus hijos, de los hijos de Caín. Caín y su semilla bajaron y habitaron hacia el oeste, debajo del lugar donde él había matado a su hermano Abel. 2 Pero Set y sus hijos, habitaban hacia el norte sobre la montaña de la cueva de tesoros, para estar cerca de su padre Adán. 3 Y Set el mayor, alto y bueno, con un alma fina, y de una mente fuerte, se paraba a la cabeza de su pueblo, y les tendía a ellos en inocencia, penitencia, y mansedumbre, y no permitió ni uno de ellos que baje a los hijos de Caín. 4 Pero debido a su propia pureza, ellos fueron llamados hijos de Yahvé y ellos estaban con Yahvé, en lugar de los ejércitos de enviados quienes cayeron, porque ellos continuaban en honras a Yahvé y cantando canciones a él, en su cueva, la cueva de tesoros. 5 Entonces Set se paró ante el cuerpo de su padre Adán, y de su madre Eva, y oró noche y día, y pidió por misericordia para él mismo y sus hijos, y que cuando él tuviese alguna dificultad tratando con un niño, que él le diese consejo. 6. Pero Set y sus hijos no les gustaba el trabajo terrenal, sino que se entregaban a cosas celestiales, porque ellos no tenían otro pensamiento que honras, palabras que honraban, y canciones hacia Yahvé. 7 Por eso oían ellos en todo momento las voces de enviados, exaltando y honrando a Yahvé desde adentro del jardín, o cuando ellos fueron enviados por Yahvé en una tarea, o cuando ellos subían al cielo. 8 Porque Set, y sus hijos, por motivo de su propia pureza, oían y veían esos enviados. Entonces, otra vez, el jardín no estaba lejos arriba de ellos, sino solo algunos 15 cúbitos espirituales. 9 Ahora un cúbito espiritual corresponde a 3 cúbitos de un hombre, todo junto 45 cúbitos. 10 Set y sus hijos habitaban sobre la montaña debajo del jardín, ellos no sembraban, ni cosechaban, ellos no trabajaban ninguna comida para el cuerpo, ni siquiera trigo, sino solo ofrendas. Ellos comían de la fruta y de árboles bien favorecidos que crecían sobre la montaña a donde ellos vivían. 11 Entonces Set a menudo ayunaba cada 40 días, como también hacían sus hijos mayores. Porque la familia de Set olía el olor de los árboles del jardín, cuando el viento soplaba desde ahí. 12 Ellos estaban felices, inocentes, sin temor repentino, no había celosía, ni acción mala, y ningún odio entre ellos. No había pasión de animal, de ninguna boca entre ellos salía ni palabras profanas ni maldición, ni consejo malvado ni fraude. Porque los hijos de Adán de esa época nunca juraban, pero bajo circunstancias duras, cuando hombres deben jurar, ellos juraban por la sangre de Abel el justo. 13 Pero ellos obligaban a sus hijos y sus mujeres cada día en la cueva que ayunen y oren, y que adorasen al Dios más alto. Ellos se bendecían a sí mismos por el cuerpo de su padre Adán, y se ungían a sí mismos al lado de él. 14 Y ellos hacían así hasta que se acercaba el final de Set. Capítulo 12 Asuntos de la familia de Set, su muerte. El encabezamiento de Enos. Cómo siguió la rama exiliada de la familia de Adán. 1 Entonces Set, el justo, llamó a su hijo Enos, y Cainán, hijo de Enos, y Maalaleel, hijo de Cainán, y les dijo a ellos: 2. Como mi final está cerca, yo deseo construir un techo sobre el altar sobre cual se ofrecen las ofrendas. 3 Ellos le hicieron caso a su mandamiento y salieron todos ellos, ambos ancianos y jóvenes, y laboraron duro en eso, y construyeron un techo hermoso sobre el altar. 4 Y el pensamiento de Set, en hacer esto, fue una bendición que debiese venir sobre sus hijos en la montaña, y que él debiese presentar una ofrenda por ellos antes de su muerte. 5 Entonces cuando fue completada la construcción del techo, él les mandó que hagan ofrendas. Ellos trabajaron diligentemente en esto, y las trajeron a Set su padre, quien las tomó y las ofreció sobre el altar, y oró a Yahvé que aceptara sus ofrendas, para tener misericordia sobre las almas de sus hijos, y que les guarde a ellos de la mano de Satanás. 6 Y Yahvé aceptó su ofrenda, y envió su bendición sobre él y sobre sus hijos. Y entonces Yahvé hizo una promesa a Set, diciendo: al final de los grandes 4 días, sobre los cuales yo he hecho una promesa a ti y a tu padre,
yo enviaré mi palabra y te salvaré a ti y a tu semilla. 7. Entonces Set y sus hijos, los hijos de sus hijos, se reunieron, y bajaron desde el altar, y fueron a la cueva de tesoros a donde ellos oraron y se bendijeron con el cuerpo de nuestro padre Adán, y se ungieron a sí mismos con ello. 8. Pero Set habitó en la cueva de tesoros, unos pocos días, y entonces agonizó y tuvo sufrimientos hacia la muerte. 9. Entonces Enos, su hijo primogénito, vino a él, con Cainán, su hijo, Maalaleel, el hijo de Cainán, y Yerad, el hijo de Maalaleel, y Enoc, el hijo de Yerad, con sus mujeres e hijos para recibir una bendición de Set. 10. Entonces Set oró por ellos, y les bendijo, y les conjuró a ellos por la sangre de Abel el justo, diciendo, yo les ruego a ustedes mis hijos, que no permitan ni uno de ustedes bajar de esta montaña dedicada y pura. 11. No hagan ningún compañerismo con los hijos de Caín el asesino y el pecador, quien mató a su hermano, porque ustedes saben, oh mis hijos, que nosotros huimos de él y de todo su pecado con todo nuestro poder porque él mató a su hermano Abel. 12. Luego de haber dicho esto, Set bendijo a Enos, su hijo primogénito, y le mandó que acostumbre servir en pureza ante el cuerpo de nuestro padre Adán, todos los días de su vida, entonces, también, que vaya periódicamente al altar que él, Set había construido. Y él le mandó que alimente su pueblo en justicia, en juicio y pureza todos los días de su vida. 13. Entonces los miembros de Set fueron soltados, sus manos y pies perdieron todo poder, su boca se volvió muda e incapaz de hablar, y él entregó el espíritu y murió el día después de su año 920, en el día 27 del mes Abib. Enoc entonces tenía 20 años. 14. Entonces ellos envolvieron cuidadosamente el cuerpo de Set, y le embalsamaron con especies dulces, y le recostaron en la cueva de tesoros, al lado derecho del cuerpo de nuestro padre Adán, y ellos lamentaron por él 40 días. Ellos ofrecieron dádivas por él, como habían hecho por nuestro padre Adán. 15. Luego de la muerte de Set, Enos subió a la cabeza de su pueblo, a quienes él alimentó en justicia y juicio, como su padre le había mandado. 16. Pero para cuando Enos tenía 820 años, Caín tenía una progenie grande, porque ellos tomaban mujeres frecuentemente, siendo entregados a lujurias de animal, hasta que la tierra abajo de la montaña estaba llena de ellos. Capítulo 13. Entre los hijos de Caín había mucho robo, matanza y pecado. 1. En esos días vivía Lamec el ciego, quien era de los hijos de Caín. Él tenía un hijo cuyo nombre era Tubal-Caín, y ellos dos tenían mucho ganado. 2. Pero Lamec tenía la costumbre de enviarles al pastizal con un pastor joven, quien les atendía a ellos, y quien cuando volvía a casa en el anochecer lloraba ante su abuelo, y ante su padre Tubal-Caín y su madre Sila, y les dijo a ellos, en cuanto a mí, yo no puedo alimentar ese ganado solo, por si alguno me robe de algunos de ellos, o me maten por causa de ellos. Porque entre los hijos de Caín, había mucho robo, matanza y pecado. 3. Entonces Lamec le tuvo pena, y le dijo a él, ciertamente, cuando él esté solo, podría ser apoderado por los hombres de este lugar. 4. Así que se levantó Lamec, tomó un arco que él había guardado desde que era un joven, antes de que él se volviera ciego, y tomó flechas grandes, y piedras lisas, y una sonda que él tenía, y se fue al campo con el pastor joven, y se puso a sí mismo detrás del ganado, mientras el pastor joven velaba el ganado. Así hizo Lamec muchos días. 5. Mientras tanto Caín, siempre desde que Yahvé le había echado, y le había maldecido a él con temblor y terror, no podía ni asentarse ni hallar reposo en ningún lugar, sino que vagaba de lugar a lugar. 6. En sus vagancias él vino a las mujeres de Lamec, y les preguntó a ellas acerca de él. Ellas le dijeron, él está en el campo con el ganado. 7. Entonces Caín se fue a buscarle, y mientras él entraba al campo, el joven pastor oyó el sonido que hacía, y el ganado juntándose de delante de él. 8. Entonces dijo él a Lamec, oh mi soberano. ¿Es ese una bestia salvaje o un ladrón? 9. Y Lamec le dijo,
hazme entender de qué manera él luce, cuando se asoma. 10 Entonces Lamec arqueó su arco, le puso una flecha, y calzó una piedra en la sonda, y cuando salió Caín del campo abierto, el pastor dijo a Lamec, dispara, mira, él está viniendo. 11. Lamec disparó hacia Caín con su flecha y le pegó en su costado. Y Lamec le pegó con una piedra de su sonda, la cual cayó sobre su cara, y le quitó ambos de sus ojos, entonces cayó Caín inmediatamente y se murió. 12 Entonces Lamec y el pastor joven se acercaron a él, y le encontraron acostado en el suelo. Y el pastor joven le dijo, es Caín nuestro abuelo, a quien tú has matado, oh mi soberano. 13 Entonces estaba Lamec triste por eso, y de la amargura de su arrepentimiento, él pegaba con sus manos, y pegó con su palma abierta la cabeza del joven, quien se cayó como si estuviera muerto, pero Lamec pensó que era un truco, así que él tomó una piedra y le pegó, y azotó su cabeza hasta que él se murió. Capítulo 14 El tiempo se lleva otra generación de hombres. Cuando tenía Enos 900 años, todos los hijos de Set, y de Cainán, y su primogénito, con sus mujeres y niños, se juntaron alrededor de él, pidiéndole una bendición de él. Él entonces oró por ellos y les bendijo, y les hizo jurar a ellos por la sangre de Abel el justo, diciéndoles a ellos, no permitan a ninguno de sus hijos que baje de esta montaña pura, y que ellos no hagan ningún compañerismo con los hijos de Caín el asesino. 3. Entonces Enos llamó a su hijo Cainán y le dijo a él, mira, oh mi hijo, y pon tu corazón sobre tu pueblo, y establéceles en justicia, y en inocencia, y párate sirviendo ante el cuerpo de nuestro padre Adán, todos los días de tu vida. 4 Luego de esto Enos entró al descanso, envejecido 985 años, y Cainán le envolvió, y le recostó a él en la cueva de tesoros a la izquierda de su padre Adán, e hizo ofrendas por él, tras la costumbre de sus padres. Capítulo 15 La descendencia de Adán, continúan manteniendo la cueva de tesoros como un sepulcro familiar. Luego de la muerte de Enos, separó Cainán a la cabeza de su pueblo en justicia e inocencia, como su padre le había mandado, él también continuaba sirviendo ante el cuerpo de Adán, dentro de la cueva de tesoros. Entonces cuando él había vivido 910 años, le vino encima sufrimiento y aflicción. Y cuando él estaba por entrar al descanso, todos los padres con sus mujeres y niños vinieron a él, y él les bendijo, y les hizo jurar por la sangre de Abel, el justo, diciéndoles a ellos, no permitan a ninguno de entre ustedes que baje de esta montaña pura, y no hagan compañerismo con los hijos de Caín el asesino. 3. Mahalaleel, su hijo primogénito, recibió este mandamiento de su padre, quien le bendijo a él y se murió. 4 Entonces Mahalaleel le embalsamó a él con especies dulces, y le recostó en la cueva de tesoros, con sus padres, y ellos hicieron ofrendas por él, tras la costumbre de sus padres. Capítulo 16 La buena rama de la familia todavía les tiene miedo a los hijos de Caín. Entonces Mahalaleel se paró encima de su pueblo, y les alimentó en justicia e inocencia, y les vigilaba a ellos para observar que no tuvieran ninguna relación con los hijos de Caín. Él también continuaba en la cueva de tesoros orando y sirviendo ante el cuerpo de nuestro padre Adán, pidiéndole a Yahvé por misericordia sobre él mismo y sobre su pueblo, hasta que tenía 870 años, cuando se enfermó. 3 Entonces todos sus hijos se juntaron a él, para verle, y para pedir por su bendición sobre todos ellos, antes de que se fuese de este mundo. 4 Entonces Mahalaleel se levantó y se sentó en su cama, sus lágrimas derramándose de su cara, y él llamó a su hijo mayor Yerad, quien le vino a él. 5. Él entonces besó su cara, y le dijo, oh Yerad, mi hijo, te hago jurar por el quien hizo los cielos y la tierra, que villas a tu pueblo, y que les alamantes en justicia y en inocencia, y que no permitas que ninguno de ellos baje de esta montaña pura a los hijos de Caín, por si él perezca con ellos. 6 Oye, oh mi hijo, luego de esto vendrá una gran destrucción sobre esta tierra por causa de ellos, Yahvé estará enojado con el mundo, y les destruirá a ellos con aguas.
7 Pero yo también sé que tus hijos no te harán caso a ti, y que ellos bajarán de esta montaña y tendrán relaciones con los hijos de Caín, y que perecerán con ellos. 8 Oh mi hijo. Instrúyeles, y supervísales a ellos, para que ninguna culpa se conecte a ti por causa de ellos. 9 Mahalaleel dijo más aún a su hijo Yerad: cuando yo me muera, embalsama mi cuerpo y recuéstalo en la cueva de tesoros, al lado de los cuerpos de mis padres, entonces párate al lado de mi cuerpo y ora a Yahvé, y cuídales, y cumple tu servicio ante ellos, hasta que tú entres al descanso tú mismo. 10. Mahalaleel entonces bendijo todos sus hijos, y se acostó sobre su cama, y entró al descanso como sus padres. 11 Pero cuando vio Yerad que su padre Mahalaleel estaba muerto, él lloró, y estuvo triste, y abrazó y besó sus manos y sus pies, y así hicieron todos sus hijos. 12 Y sus hijos le embalsamaron cuidadosamente, y le recostaron al lado de los cuerpos de sus padres. Entonces ellos se levantaron, y lamentaron por él 40 días. Capítulo 17 Yerad se vuelve disciplinario. Él se deja llevar a la tierra de Caín donde ve muchas cosas atractivas. Yerad apenas se escapa con corazón limpio. 1 Entonces Yerad guardó el mandamiento de su padre, y subió como un león sobre su pueblo. Él les alimentó en justicia e inocencia, y les mandó que no hagan nada sin su consejo. Porque él tenía miedo por ellos, por si se fuesen a los hijos Caín. 2 Por eso él les dio órdenes repetidamente, y continuaba haciendo así hasta el final del año número 485 de su vida. 3 Al final de estos años mencionados, le vino a él esta señal. Mientras Yerad estaba parado como un león ante los cuerpos de sus padres, orando y advirtiéndoles a su pueblo, Satanás le envidió, y trabajó en una apariencia hermosa, porque Yerad no permitía a sus hijos hacer nada sin su consejo. 4 Satanás entonces le apareció con 30 hombres de sus ejércitos, en la forma de hombres mozos buenos, Satanás mismo siendo el mayor y el más alto de entre ellos, con una barba fina. 5 Ellos se pararon a la boca de la cueva, y llamaron afuera a Yerad, de dentro de ella. 6 Él salió a ellos, y les encontró luciendo como hombres finos, llenos de luz, y de gran belleza. Él se maravilló con su hermosura y sus apariencias, y se preguntó a sí mismo si ellos no fuesen hijos de Caín. 7 Él dijo también en su corazón: como los hijos de Caín no pueden subir hasta la altura de esta montaña, y ninguno de ellos es tan buen mozo como estos aparentan ser, y entre estos hombres no hay ninguno de mi familia, ellos deben de ser extranjeros. 8 Entonces Yerad y ellos intercambiaron un saludo y él dijo al mayor de entre ellos: oh mi padre, explícame la maravilla que está en ustedes, y cuéntame quiénes son estos contigo, porque ellos me lucen como hombres extraños. 9. Entonces el mayor comenzó a llorar, y el resto lloraron con él, y él dijo a Yerad: yo soy Adán a quien hizo primero, y este es Abel mi hijo, quien fue muerto por su hermano Caín, en cuyo corazón Satanás le puso que lo asesinara a él. 10 Este es mi hijo Set, a quien yo pedí a Dios, quien me lo dio a mí, para confortarme en lugar de Abel. 11 Este es mi hijo Enos, hijo de Set, y ese otro es Cainán, hijo de Enos, y ese otro es Mahalaleel, hijo de Cainán, tu padre. 12 Pero Yerad se quedó maravillando con su apariencia, y de lo que le dijo el mayor a él. 13 Entonces el mayor le dijo: no te maravilles, oh mi hijo, nosotros vivimos en la tierra al norte del jardín, cual Dios creó antes del mundo. Él no quiso permitirnos vivir ahí, sino nos puso dentro del jardín, debajo del cual ustedes están ahora habitando. 14 Pero luego de que yo transgredí, Él me hizo salir, y se me permitió que habite en esta cueva, problemas grandes y graves me vinieron encima, y cuando se acercaba mi muerte, yo mandé a mi hijo Set que tiene a su pueblo bien, y mi mandamiento debía ser pasado de uno al próximo, hasta el final de las generaciones que vengan. 15. Pero, oh Yerad, mi hijo, nosotros vivimos en regiones hermosas, mientras ustedes viven aquí en miseria, como tu padre Mahalaleel me informó, contándome que un gran diluvio vendrá y inundará la tierra entera.
16 Por eso, oh mi hijo, temiendo por ustedes, yo me levanté y tomé mis hijos conmigo, y vine hasta aquí para que nosotros te visitemos a ti y a tus hijos, pero yo te encontré a ti parado en esta cueva llorando, y tus hijos esparcidos alrededor de esta montaña, en el calor y en miseria. 17 Pero, oh mi hijo, como nosotros fallamos nuestro camino, y vinimos hasta aquí, encontramos otros hombres debajo de esta montaña, que habitan un país hermoso, lleno de árboles y de frutas, y de toda clase de flora, es como un jardín, así que cuando nosotros les encontramos pensábamos que ellos eran ustedes, hasta que tu padre Mahalaleel me contó que ellos no eran tal cosa. 18 Ahora, por eso, oh mi hijo, escucha mi consejo, y baja a ellos, tú y tus hijos. Ustedes descansarán de todo este sufrimiento en el cual están. Pero si ustedes no quieren bajar a ellos, entonces levántate, toma tus hijos, y ven con nosotros a nuestro jardín, ustedes vivirán en nuestra tierra hermosa, y descansarán de todos estos problemas, los cuales tú y tus hijos están ahora aguantando. 19 Pero Yerad, cuando oyó este dicho del mayor, se maravilló, y se fue aquí y allá, pero en ese momento no encontró ninguno de sus hijos. 20 Entonces él contestó y dijo al mayor, ¿por qué se han ustedes escondido hasta hoy día? 21 Y el mayor contestó, si tu padre no nos hubiera dicho, nosotros no lo hubiésemos sabido. 22 Entonces Yerad creyó que sus palabras eran ciertas. 23 Así que ese mayor le dijo a Yerad, ¿por qué te volviste alrededor así y así? Y él dijo, yo estaba buscando a uno de mis hijos, para contarle acerca de que yo me iba contigo, y acerca de bajar a aquellos de cuales tú me has hablado a mí. 24 Cuando el mayor oyó la intención de Yerad, él le dijo, deja en paz ese propósito al presente, y ven con nosotros, tú verás nuestro país, si la tierra en cual nosotros habitamos te agrada, nosotros y tú regresaremos aquí y tomaremos tu familia con nosotros. Pero si nuestro país no te agrada, tú regresarás a tu propio lugar. 25 Y el mayor urgió a Yerad, que viniera antes de que alguno de sus hijos viniera a aconsejarle en contra. 26 Yerad, entonces, salió de la cueva y se fue con ellos y entre ellos. Y le confortaron, hasta que llegaron al tope de la montaña de los hijos de Caín. 27 Entonces dijo el mayor a uno de sus compañeros, nos hemos olvidado de algo al lado de la boca de la cueva, y eso es la ropa escogida que habíamos traído para vestirle a Yerad con ella. 28 Él entonces le dijo a uno de ellos, regresa, alguno de ustedes, y nosotros te esperaremos aquí, hasta que tú vuelvas. Entonces le vestiremos a Yerad y él será como nosotros, bueno, buen mozo, y digno para entrar con nosotros en nuestro país. 29 Entonces ese regresó. 30 Pero cuando estaba a una distancia corta, el mayor le llamó y le dijo a él, espera, hasta que yo venga y te hable. 31 Entonces él se quedó quieto, y el mayor se fue a él y le dijo, una cosa que olvidamos en la cueva es de apagar la lámpara que quema adentro, arriba de los cuerpos que están dentro. Entonces regresa a nosotros, rápido. 32 Ese se fue, y el mayor regresó a sus compañeros y a Yerad. Y ellos bajaron de la montaña, y Yerad con ellos, y se quedaron al lado de una fuente de agua, cerca de las casas de los hijos de Caín y esperaron por su compañero hasta que él trajese la ropa para Yerad. 33 Él, entonces, quien regresó a la cueva, apagó la lámpara, y vino a ellos y trajo un fantasma con él y les mostró a ellos. Y cuando Yerad lo vio se maravilló por la hermosura y favor tal, y se regocijó en su corazón creyendo que todo era cierto. 34 Pero mientras ellos estaban quedándose ahí, 3 de ellos entraron en casas de los hijos de Caín y les dijeron a ellos, tráiganos hoy comida a la fuente de agua, para que comamos nosotros y nuestros compañeros. 35 Pero cuando los hijos de Caín les vieron, ellos se maravillaron de y pensaron, estos son hermosos de apariencia, y tales como nosotros nunca hemos visto. Así que se levantaron y vinieron con ellos a la fuente de agua, para ver sus compañeros. 36 Ellos los encontraron, tan buen mozos,
que llamaron fuerte alrededor de sus lugares para que otros vinieran y se juntaran y que miraran a estos seres hermosos. Entonces se juntaron alrededor de ellos, ambos hombres y mujeres. 37 Entonces el mayor les dijo: nosotros somos extranjeros en su tierra, tráiganos buena comida y bebida, ustedes y sus mujeres, para refrescarnos con ustedes. 38 Cuando esos hombres oyeron estas palabras del mayor, cada uno de los hijos de Caín trajo su mujer, y otro trajo su hija, y así, muchas mujeres vinieron a ellos, cada uno llamándole a Yerad o para él mismo o para su mujer, todos iguales. 39 Pero cuando Yerad vio lo que ellos hacían, su mero ser se alejó a sí mismo de ellos, ni quiso probar de su comida o de su bebida. 40 El mayor le vio cómo él se arrancó a sí mismo de ellos, y le dijo: no estés triste, yo soy el gran mayor, y como me vieras hacer, haz tú mismo de la misma manera. 41 Entonces él esparció sus manos y tomó una de las mujeres, y 5 de sus compañeros hicieron lo mismo ante Yerad, para que él hiciese como hacían ellos. 42 Pero cuando Yerad les vio trabajando infamia, él lloró, y dijo en su mente: mis padres nunca hacían algo parecido. 43 Él entonces esparció sus manos y oró con un corazón ferviente, y con mucho llorar, y rogó a Yahvé que le libertara de las manos de ellos. 44 Tan pronto comenzó Yerad a orar, el mayor huyó con sus compañeros, porque ellos no podían quedarse en un lugar de oración. 45 Entonces Yerad se volvió alrededor pero no podía verlos, sino que se encontró a sí mismo parado en el medio de los hijos de Caín. 46 Él entonces lloró y dijo: oh Yahvé, no me destruyas con esta raza, acerca de los cuales mis padres me han advertido, porque ahora, oh mi soberano Yahvé, yo estaba pensando que aquellos quienes me aparecieron eran mis padres, pero yo he encontrado que ellos eran adversarios, quienes me atrajeron mediante esta apariencia hermosa, hasta que yo les creí. 47 Pero ahora yo te pido, oh Yahvé, que me libras de esta raza, entre la cual yo estoy ahora quedándome, como tú me liberaste de esos adversarios. Manda a tu enviado que me saque de entre medio de ellos, porque yo mismo no tengo la capacidad de escaparme de entre ellos. 48 Cuando Yerad había terminado su oración, Yahvé mandó a su enviado entre medio de ellos, quien tomó a Yerad y le puso encima de la montaña, y le mostró el camino, le dio consejo, y entonces le dejó. Capítulo 18 Confusión en la cueva de tesoros. Discurso milagroso de Adán. Los hijos de Yerad tenían el hábito de visitarle hora tras hora, para recibir su bendición y para pedirle su consejo para cada cosa que ellos hacían, y cuando él tenía un trabajo que hacer, ellos lo hacían para él. 2 Pero esta vez cuando entraron a la cueva ellos no encontraron a Yerad, sino que encontraron la lámpara apagada, y los cuerpos de los padres tirados alrededor, y voces venían de ellos por el poder de Yahvé, que decían: Satanás en una aparición ha engañado a nuestro hijo, deseando destruirle, como él destruyó a nuestro hijo Caín. 3 Ellos decían también: Yahvé Dios de los cielos y la tierra, libera a nuestro hijo de la mano de Satanás, quien trabajó una grande y falsa aparición ante él. Ellos también hablaban de otros asuntos, por el poder de Yahvé. 4 Pero cuando los hijos de Yerad oyeron estas voces ellos temieron, y se paraban llorando por su padre, porque ellos desconocían qué le había pasado. 5 Y ellos lloraron por él ese día hasta la posada del sol. 6 Entonces vino Yerad con una cara penosa, miserable en mente y cuerpo, y entristecido de haber sido separado de los cuerpos de sus padres. 7 Pero mientras él estaba acercándose a la cueva, sus hijos le vieron, y corrieron a la cueva, y se prendieron de su cuello, llorando, y diciéndole: Oh Padre, ¿a dónde has estado tú, y por qué nos has dejado, como tú no estabas dispuesto a hacer? Y otra vez: Oh Padre, cuando tú te desapareciste, la lámpara sobre los cuerpos de nuestros padres se apagó, los cuerpos fueron tirados alrededor, y voces venían de ellos. 8 Cuando Yerad oyó esto él estaba triste, y entró a la cueva, y ahí encontró a los cuerpos tirados alrededor, la lámpara apagada,
y los padres ellos mismos orando por su liberación de la mano de Satanás. 9. Entonces Yerad cayó sobre los cuerpos y los abrazó, y dijo: oh mis padres, a través de su intercesión, Yahvé me permitió ser liberado de la mano de Satanás. Y yo les ruego que pidan a Yahvé que me guarde y me esconda de él hasta el día de mi muerte. 10. Entonces todas las voces cesaron excepto la voz de nuestro padre Adán, quien habló a Yerad por el poder de Yahvé, igual como uno hablaría a su prójimo, diciendo: oh Yerad, mi hijo, ofrece dádivas a Yahvé por haberte liberado de la mano de Satanás, y cuando tú traigas esas ofrendas, ofrécelas sobre el altar el cual yo solía ofrecer. Entonces también, cuídate de Satanás, porque él me engañó muchas veces con sus apariciones, deseando destruirme, pero Yahvé me liberó fuera de su mano. 11. Manda a tu pueblo que ellos estén vigilándose contra él, y que nunca cesen de ofrecer dádivas a Yahvé. 12. Entonces la voz de Adán también se volvió silenciosa, y Yerad y sus hijos se maravillaban de esto. Entonces ellos recostaron los cuerpos como ellos estaban al principio, y Yerad y sus hijos se pararon orando esa noche entera, hasta el amanecer. 13. Entonces Yerad hizo una ofrenda y la ofreció sobre el altar, como Adán le había mandado a él. Y mientras él subía al altar, él oró a Yahvé por misericordia y por perdón de su pecado, acerca de la lámpara apagándose. 14. Entonces Yahvé apareció a Yerad sobre el altar y les bendijo a él y a sus hijos, y aceptó sus ofrendas, y mandó a Yerad que tome del fuego puro del altar, y que prenda con él la lámpara que echaba luz sobre el cuerpo de Adán. Capítulo 19. Los hijos de Yerad les desvían. 1. Entonces Yahvé le reveló a él otra vez la promesa que él había hecho a Adán, él le explicó los 4,000 años, y le reveló el secreto de su venida sobre la tierra. 2. Y Yahvé le dijo a Yerad, acerca de ese fuego que tú has tomado del altar para prender la lámpara con él, permite que se quede contigo para dar luz a los cuerpos, y no lo dejes salir de la cueva, hasta que el cuerpo de Adán salga de ella. 3. Pero, oh Yerad, cuida el fuego, que queme brillante en la lámpara, ni salgas tú otra vez de la cueva hasta que recibas una orden a través de una visión, y no en una aparición, cuando sea visto por ti. 4. Entonces manda otra vez a tu pueblo que no tenga relaciones con los hijos de Caín, y que no aprendan sus caminos, porque yo soy Yahvé quien no ama el odio y obras de iniquidad. 5. Yahvé dio también muchos otros mandamientos a Yerad, y le bendijo. Y entonces retiró su palabra de él. 6. Entonces Yerad se acercó con sus hijos, tomó fuego, y bajó a la cueva, y prendió la lámpara ante el cuerpo de Adán, y él dio a su pueblo mandamientos como Yahvé le había dicho que haga. 7. Esta señal sucedió a Yerad al final de su año 450, 3062 AC, como también muchas otras maravillas que nosotros no anotamos. Pero nosotros anotamos solo esto por brevedad, y para no alargar nuestra narrativa. 8. Y Yerad continuó instruyendo a sus hijos 80 años, pero luego de eso ellos comenzaron a transgredir los mandamientos que él les había dado, y a hacer muchas cosas sin su consejo. Ellos comenzaron a bajar de la montaña pura uno tras otro, y a mezclarse con los hijos de Caín, en compañerismos sucios. 9. Ahora la razón por la cual los hijos de Yerad bajaron la montaña pura es la cual nosotros te revelaremos ahora a ti. Capítulo 20. Música encantadora, bebidas fuertes entre los hijos de Caín. Ellos se ponen ropas coloradas. Los hijos de Set miran con ojos deseosos. Ellos se rebelan de consejo sabio y descienden la montaña al valle de iniquidad. No pueden ascender la montaña otra vez. 1. Luego que Caín había bajado a la tierra oscura, y sus hijos se habían multiplicado ahí dentro, había uno de ellos, cuyo nombre era Hnún, hijo de Lamec el ciego quien mató a Caín. 2. Pero acerca de este Hnún, Satanás le entró a él en su niñez, y él hizo varios tipos de trompetas y cuernos, e instrumentos de cuerdas, címbalos y salterios y liras y arpas y flautas, y él los tocaba en cada momento y a toda hora. 3. Y cuando él los tocaba, Satanás entraba a ellos, para que entre ellos se oyeran sonidos hermosos y dulces, que seducían al corazón. 4. Entonces él juntaba grupos en bandas para tocarlos a ellos,
y cuando ellos tocaban, les agradaba bien a los hijos de Caín, quienes se inflamaban ellos mismos con pecado entre ellos, y ardían como con fuego, mientras Satanás inflamaba sus corazones, uno con otro, y aumentaba la lujuria entre ellos. 5. Satanás también enseñó a Gnún cómo extraer bebida fuerte del grano, y esto usó Gnún para reunir grupos y bandas en casas de bebida, y trajo al alcance de ellos toda clase de frutas y flores, y ellos bebían juntos. 6. Así Gnún hizo que el pecado se multiplicara excedentemente, él también actuó con orgullo, y enseñó a los hijos de Caín que cometan toda clase de maldad grasa, que ellos no habían conocido, y les puso a hacer cosas y variedades de fechorías que desconocían anteriormente. 7. Entonces Satanás, cuando él veía que ellos cedían a Gnún y le hacían caso en cada cosa que él les decía, se regocijó grandemente, y aumentó el entendimiento de Gnún hasta que él tomó hierro e hizo con él armas de guerra. 8. Y cuando ellos estaban borrachos, el odio y la matanza aumentaron entre ellos, hombres usaban violencia en contra de otros para enseñarles maldad quitándoles sus hijos y profanándoles ante él. 9. Y cuando los hombres veían que ellos eran vencidos, y vieron otros que no fueron vencidos, los que fueron vencidos venían a Gnún, tomaban refugio con él, y él les hacía a ellos sus confederados. 10. Entonces el pecado aumentó entre ellos grandemente, hasta que hombres tomaban sus propias hermanas, o hijas, o madre, y otras, o la hija de la hermana de su padre, tal que no había más distinción de relación, y ellos no sabían más lo que era iniquidad, sino que actuaban malvadamente, y la tierra fue profanada con el pecado, y ellos enojaron a Yahvé el juez, quien les había creado. 11. Pero Gnún reunió bandas en grupos, que tocaban cuernos y todos los otros instrumentos que nosotros ya habíamos mencionado, al pie de la montaña pura, y ellos lo hacían para que los hijos de Set quienes estaban sobre la montaña pura lo oyesen. 12. Pero cuando los hijos de Set oyeron el sonido, ellos se maravillaban, y venían en grupos, y se pararon en el tope de la montaña para mirar a los que estaban abajo, y ellos hicieron así un año entero. 13. Cuando, al final de ese año, Gnún vio que ellos estaban siendo ganados a él poco a poco, Satanás entró en él, y le enseñó a teñir materiales para ropas de diversos patrones, y le hizo entender cómo teñir rojo y púrpura, y más cosas. 14. Y los hijos de Caín, quienes trabajaron todo esto, y se lucían en hermosura y ropas extravagantes, y carreras de caballo, cometiendo toda clase de abominaciones. 15. Mientras tanto los hijos de Set, quienes estaban sobre la montaña pura, oraban y honraban a Yahvé, en el lugar de los ejércitos de enviados quienes habían caído, por eso Yahvé les había llamado a ellos enviados, porque él se regocijaba por ellos grandemente. 16. Pero después de esto, ellos no guardaban más su mandamiento, ni se mantenían por la promesa que él había hecho a sus padres, sino que ellos descansaron de sus ayunos y oraciones, y del consejo de Yerad su padre. Y ellos continuaron juntándose al tope de la montaña, para mirar a los hijos de Caín, desde la mañana hasta el anochecer, y a lo que ellos hacían, a sus ropas hermosas y ornamentos. 17. Entonces los hijos de Caín miraron arriba desde abajo, y vieron a los hijos de Set, parados en grupos encima de la montaña, y ellos los llamaron para que bajaran a ellos. 18. Pero los hijos de Set les dijeron a ellos desde arriba, nosotros desconocemos el camino. Entonces Gnún, el hijo de Lamec, les oyó decir que desconocían el camino, y él se preguntó a sí mismo cómo él podría traerles abajo. 19. Entonces Satanás apareció a él de noche, diciendo, no existe camino para que ellos bajen desde la montaña a donde ellos habitan, pero cuando ellos vengan mañana, Dails, vengan ustedes al lado occidental de la montaña, ahí encontrarás el camino de un riachuelo de agua, que baja al pie de la montaña, entre dos cerros, bájense por ese camino a nosotros. 20. Entonces cuando era de día, Gnún sopló los cuernos y tocó los tambores debajo de la montaña, como él solía hacer. Los hijos de Set lo oyeron y vinieron como ellos solían hacer. 21. Entonces Gnún les dijo a ellos desde abajo, váyanse al lado occidental de la montaña, y ahí encontrarán el camino para bajarse.
22 Pero cuando los hijos de Set oyeron estas palabras de él, ellos volvieron a la cueva a Yerad, para contarle todo lo que habían oído. 23 Entonces cuando Yerad lo oyó, se afligido, porque sabía que ellos transgredirían su consejo. 24. Luego de esto 100 hombres de los hijos de Set se juntaron, y se dijeron entre ellos, vengan, vayamos abajo a los hijos de Caín, y veamos qué hacen ellos, y vamos a divertirnos con ellos. 25 Pero cuando Yerad oyó esto de los 100 hombres, su mera alma fue conmovida, y su corazón afligido. Él entonces se levantó con gran fervor, y se paró entre medio de ellos, y les conjuró a ellos por la sangre de Abel el justo, que ninguno de ustedes se baje de esta montaña dedicada y pura, en la cual nuestros padres nos han ordenado que habitemos. 26 Pero cuando Yerad vio que ellos aceptaban sus palabras, él les dijo a ellos, oh mis hijos buenos, inocentes y puros, entiendan que una vez que ustedes se bajen de esta montaña pura, Yahvé no les permitirá regresar de nuevo a ella. 27 Él otra vez les conjuró diciendo, yo les conjuro por la muerte de nuestro padre Adán, y por la sangre de Abel, de Set, de Enos, de Cainán, y de Maalaleel, que me hagan caso, y que no bajen de esta montaña pura, porque en el momento que ustedes la dejen, serán privados de la vida y de la misericordia, y ustedes no serán más llamados hijos de Yahvé sino hijos de Satanás. 28. Pero ellos no quisieron hacerle caso a sus palabras. 29 Enoc en ese momento ya había crecido, y en su celo por Yahvé, él se levantó y dijo, escúchenme, oh ustedes hijos de Set, pequeños y grandes, cuando ustedes violen el mandamiento de nuestros padres, y se bajen de esta montaña pura, no subirán aquí nunca más para siempre. 30 Pero ellos se levantaron en contra de Enoc y no quisieron hacerle caso a sus palabras, y bajaron de la montaña pura. 31 Y cuando ellos miraron a las hijas de Caín, a sus figuras hermosas, y a sus manos y pies teñidos con color, y tatuados en decoraciones en sus caras, el fuego del pecado fue encendido en ellos. 32 Entonces Satanás les hizo lucir aún más hermosas ante los hijos de Set, como también él hizo que los hijos de Set lucieran entre los más lindos a los ojos de las hijas de Caín, para que las hijas de Caín lujurien tras los hijos de Set como bestias rapaces, y los hijos de Set tras las hijas de Caín, hasta que ellos cometieron abominación con ellas. 33 Pero luego de que ellos habían caído así en esta profanación, regresaban por el camino que ellos habían venido, y trataron de ascender la montaña pura. Pero no podían, porque las piedras de esa montaña pura eran de fuego resplandeciendo ante ellos, por la cual no podían subir otra vez. 34 Y Yahvé estaba enojado con ellos, y se arrepintió de ellos porque habían bajado del honor, y habían por lo tanto perdido o abandonado su propia pureza e inocencia, y estaban caídos en la profanación del pecado. 35 Entonces Yahvé envió su palabra a Yerad, diciendo, estos tus hijos, quienes tú habías llamado mis hijos, mira, ellos han transgredido mi mandamiento, y han bajado a la casa de perdición, y del pecado. Manda un enviado a los que quedan, para que ellos no bajen y que se pierdan. 36 Entonces Yerad lloró ante Yahvé, y demandó de él misericordia y perdón. Pero él prefirió que su alma partiese de su cuerpo, a que oiga estas palabras de Yahvé acerca del descenso de sus hijos de la montaña pura. 37 Pero él siguió la orden de Yahvé, y les predicó a ellos el no bajar de esa montaña pura, y que no tuvieran relaciones con los hijos de Caín. 38 Pero ellos no hicieron caso a su mensaje, y no quisieron obedecer su consejo. Capítulo 21 Yerad se muere en tristeza por sus hijos que se habían desviado. Una predicción del diluvio. Luego de esto, otro grupo se reunió, y ellos se fueron para buscar por sus hermanos, pero ellos perecieron también como ellos. Y así fue, grupo tras grupo, hasta que solo pocos de ellos quedaban. Entonces Yerad se enfermó de la angustia, y su enfermedad fue tal que el día de su muerte se acercaba. Entonces él llamó a Enoc su hijo mayor, y Matusalén el hijo de Enoc, y Lamec el hijo de Matusalén, y Noé el hijo de Lamec. 4 Y cuando ellos habían venido a él, él oró por ellos y les bendijo,
y les dijo a ellos: ustedes son hijos justos e inocentes, no bajen de esta montaña pura, porque mira, tus hijos y los hijos de tus hijos han bajado de esta montaña pura, y se han alienado a sí mismos de esta montaña pura, a través de su lujuria abominable y transgresión del mandamiento de Yahvé. 5 Pero yo sé, a través del poder de Yahvé, que él no les abandonará a ustedes sobre esta montaña pura, porque sus hijos han transgredido su mandamiento y el de nuestros padres, que nosotros hemos recibido de ellos. 6. Pero, oh mis hijos, Yahvé les llevará a ustedes a una tierra extraña, y ustedes nunca regresarán de nuevo para mirar con sus ojos este jardín y esta montaña pura. 7 Por eso, oh mis hijos, aplica sus corazones a sus propias vidas, y guarden el mandamiento de Yahvé, que está con ustedes. Y cuando ustedes se vayan de esta montaña pura, a una tierra extraña que ustedes desconocen, tomen con ustedes el cuerpo de nuestro padre Adán, y con él estos 3 regalos y ofrendas, específicamente el oro, el incienso, y la mirra, y que estén esos en el lugar a donde se recostará el cuerpo de nuestro padre Adán. 8 Y aquel de ustedes que quedara, oh mis hijos, vendrá la palabra de Yahvé, y cuando él salga de esta tierra llevará con él el cuerpo de nuestro padre Adán, y lo recostará en el medio de la tierra, el lugar a donde se trabajará la salvación. 9 Entonces Noé le dijo a él: ¿quién es aquel de nosotros que quedará? 10 Y Yerad contestó: tú eres aquel que quedará. Y tú tomarás el cuerpo de nuestro padre Adán de la cueva, y lo pondrás contigo en el arca cuando venga el diluvio. 11. Y tu hijo Sem, quien vendrá de tus lomos, 1558, 2414 AC, él es quien recostará el cuerpo de nuestro padre Adán en el medio de la tierra, en el lugar de donde vendrá la salvación. 12 Entonces Yerad se volvió a su hijo Enoc, y le dijo a él: tú, mi hijo, habita en esta cueva, y sirve diligentemente ante el cuerpo de nuestro padre Adán todos los días de tu vida, y alimenta tu pueblo en justicia e inocencia. 13 Y Yerad no dijo más. Sus manos fueron soltadas, sus ojos cerrados, y él entró al descanso como sus padres. Su muerte sucedió en el año 360 de Noé, y en el año 989 de su propia vida, en el 12 de Taxas en un sexto día de la semana, 1422, 2550 AC. 14 Pero mientras moría Yerad, lágrimas se derramaban de su cara por motivo de su gran tristeza por los hijos de Set, quienes habían caído durante sus días. 15 Entonces Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, estos 4, lloraron por él, le embalsamaron cuidadosamente, y entonces le recostaron en la cueva de tesoros. Y ellos se levantaron y se lamentaron por él 40 días. 16. Y cuando estos días de luto se acabaron, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé se quedaron en tristeza de corazón, porque su padre se había ido de ellos, y ellos no le vieron más. Capítulo 22 Solo quedan 3 hombres justos en el mundo. Las condiciones malvadas de los hombres antes del diluvio. 1 Pero Enoc guardó el mandamiento de Yerad su padre, y continuó sirviendo en la cueva. 2 Es este Enoc a quien muchas maravillas sucedieron, y quien también escribió un libro celebrado, pero esas maravillas no se contarán en este sitio. 3 Entonces luego de esto, los hijos de Set se desviaron y cayeron, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y cuando Enoc, Matusalén, Lamec y Noé les veían, sus corazones sufrían por motivo de su caída en duda, llenos de incredulidad, y ellos lloraban y buscaban misericordia de Yahvé, para preservarles a ellos, y para traerles fuera de esa generación malvada. 4 Enoc siguió en su servicio ante Yahvé 385 años, y al final de ese tiempo él se volvió consciente mediante el favor de Yahvé, que Yahvé tenía la intención de removerle a él de la tierra. 5. Él entonces le dijo a su hijo: oh mi hijo, yo sé que Yahvé tiene intención de traer las aguas del diluvio sobre la tierra, y destruir nuestra creación. 6 Y ustedes son los últimos gobernadores sobre este pueblo, sobre esta montaña, porque yo sé que ninguno les quedará de ustedes para engendrar hijos sobre esta montaña pura,
ni gobernará ninguno de ustedes sobre los hijos de este pueblo, ni quedará de ustedes ningún gran grupo, sobre esta montaña. 7 Enoc también les dijo a ellos, velen por sus almas, y aguántense firmes en su temor de Yahvé y en su servicio a él, y adórenle a él en confianza recta, y sírvanle a él en justicia, inocencia y juicio, en arrepentimiento y también en pureza. 8 Cuando Enoc había terminado sus mandamientos a ellos, Yahvé le transportó a él desde esa montaña a la tierra de la vida, a las mansiones de los justos y de los escogidos, a la vivienda de alegría, en luz que alcanza arriba al cielo, luz que está afuera de la luz de este mundo, porque es la luz de Yahvé, que llena el mundo entero, pero cual ningún lugar lo puede contener. 9. Así, porque Enoc estaba en la luz de Yahvé, él se encontró a sí mismo fuera del alcance de la muerte hasta que Yahvé le dejara morir. 10 Todo junto, ninguno de nuestros padres o de sus hijos, quedó sobre esa pura montaña, excepto esos 3, Matusalén, Lamec y Noé. Porque todo el resto bajaron de la montaña y cayeron en pecado con los hijos de Caín. Por eso a ellos se les prohibió esa montaña, y ninguno quedó sobre ella excepto esos 3 hombres.